Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 15 de junio, sábado de la 10ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado, en la primera lectura, continuamos leyendo el primer libro de los Reyes. Leemos el capítulo 9, versículos 19 al 21. Por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: «Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré». Elías le contestó: «Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo». Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. La primera lectura de hoy nos permite reflexionar sobre el tema de la vocación, de ese llamado de Dios. Y es importantísimo tener varios conceptos claros sobre la vocación. El primero, todos somos llamados por el Señor. Todos, absolutamente todos, tenemos una vocación. No hay ser humano que venga al mundo sin ser llamado por el Señor. El llamado a nuestra existencia, es decir, el hecho de que existamos, es ya el llamado del Señor. Lógicamente, cuando hablamos de vocación, estamos hablando más de algo más, y lo vamos a explicar. Primero, tener clarísimo el concepto de vocación. Vocación no es lo que nos plantea el mundo hoy en día, porque cuando se habla de vocación se habla de aquello para lo cual la persona sirve, para lo cual la persona es buena, para lo cual la persona tiene aptitudes, o incluso se habla de vocación de acuerdo a mis gustos y preferencias. Y claro, mis gustos y preferencias pueden no estar de acuerdo a aquello para lo que yo soy bueno. Pero ninguna de estas dos cosas son verdaderamente vocación. Porque la palabra vocación viene del latín vocare, que significa ser llamado. Es decir, que no es algo que viene de mi interior, sino que viene desde el exterior. Yo soy llamado por alguien distinto a mí. Por eso cuando hablamos en la fe de la vocación, ¿de qué estamos hablando? De ese llamado de Dios. Y Dios puede llamarnos no de acuerdo a nuestras aptitudes. Es que tiene aptitud para sacerdote. No, no necesariamente. Es que tiene el don de la palabra, es que tiene el don de no sé qué. No necesariamente. Según los criterios humanos, una persona puede ser llamada por el Señor a ser un sacerdote, a ser un religioso, a ser un predicador, y no tener los dones y no tener los talentos naturales. El Señor va a proveer aquello que estime necesario para cumplir la misión. Segundo, no necesariamente es lo que me gusta ni lo que me agrada, lo que quisiera yo hacer. No, es lo que el Señor quiere de mí. Y yo tendré que ordenar mi gusto, yo tendré que ordenar mi apetencia hacia la voluntad del Señor. Por eso la vocación entonces no es un proceso simplemente interno en el cual yo reflexiono sobre mí mismo. No, atiendo al llamado.
¿Por qué muchas personas no reconocen el llamado de Dios? Porque no lo escuchan, porque no saben hablar con Dios. Ahí donde hay ausencia de esa comunicación, entonces se va a volver muy difícil atender el llamado del Señor. Esto nos lleva además a reflexionar sobre cómo efectivamente se va a producir ese llamado del Señor y lo que significa. Cuando nosotros hablamos de tener vocación, estamos hablando de aquello para lo cual hemos sido creados. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha llamado a la existencia y después se le ha ocurrido ¿para qué voy a servir? No, desde el momento en que Dios ha decidido crear todas las cosas, ya me ha llamado. Hay un llamado general, una vocación general, que se ve en la existencia, es decir, yo he sido llamado a existir en primer lugar. En segundo lugar, he sido llamado a existir para la santidad. Por eso es que todos nosotros somos llamados por Dios a ser santos, sean perfectos, sean santos. Este es el llamado general para cada uno de nosotros. Pero después hay un llamado específico. ¿Qué ocurre cuando una persona atiende ese llamado de Dios y realiza la vocación que Dios le ha confiado? Que su corazón va a encontrar felicidad y dicha. ¿Por qué? Porque desde el momento de nuestra creación nuestro corazón tiende a cumplir la voluntad de Dios. Es el motivo que le da su significado a nuestra existencia. Para esto he venido yo al mundo. Cuando yo celebro la Santa Misa como sacerdote, esto es lo que experimento. Para esto he venido al mundo, para celebrar la Santa Misa. Este es el motivo de mi existencia. Cuando uno entonces camina en el camino del Señor, camina en ese camino de dicha, de sentir que mi existencia está siendo cumplida, que el motivo, que la finalidad de mi existencia se está realizando. Por el contrario, ¿qué pasa cuando una persona no logra reconocer su vocación? Que siempre va a quedar frustrado. ¿Podrá caminar el camino de santidad? Por supuesto, porque el Señor siempre misericordiosamente abrirá puertas. ¿A qué me refiero? Imagínate una persona que fue creada por Dios para el sacerdocio, pero no supo reconocer la vocación de Dios, no supo escuchar el llamado del Señor y decidió ir por otro lado. Tenemos ese hombre que le ha preguntado al Señor: ¿qué debo hacer para llegar al reino de los cielos? Te falta una cosa, vende todo, luego ven y sígueme. Pero él se fue. Decidió no seguir el llamado del Señor. ¿Significa que todas las puertas se cerraron? No. Podrá caminar el camino de santidad, pero siempre va a quedar un vacío en su corazón. ¿Por qué? Porque fue creado con otra finalidad por Dios, que no va a poder cumplir. No significa, repito, que todas las puertas se cierren. Llama mucho la atención entonces en la primera lectura el llamado que hace Elías a Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo está trabajando en su trabajo habitual y Elías pasa junto a él y echó encima su manto. Le echa encima su manto. Inmediatamente Eliseo abandonó sus bueyes y corrió detrás de Elías. Es un modo muy singular el que tiene Elías de hacer el llamado a Eliseo, porque no le dice: ven, ponte a mi servicio, sígueme. No. Eliseo reconoce en este acto de Elías ese llamado del Señor. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo, porque Eliseo ya tiene en su corazón desde siempre esa necesidad de atender al llamado del Señor. Por eso, cuando hablamos de las vocaciones y uno le pregunta: ¿cómo te diste cuenta que tenías que ser religioso, que tenías que ser monja, que tenías que ser sacerdote? No es una respuesta de un segundo. No es una respuesta que se motiva en un minuto de la existencia. No, la existencia misma marca hacia ese poder atender el llamado de Dios. Toda mi existencia. Habrá el momento decisivo en el cual el Señor efectivamente pone en mí: ya, es hora.
pero ya todo estaba preparado. ¿Por qué? Porque, repito, yo he sido creado para responder al llamado de Dios. Fíjate además en otro particular. Eliseo le pide a Elías: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. ¿Qué le contesta Elías? Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Elías no le tiene que explicar a Eliseo. No le tiene que explicar a Eliseo porque Eliseo ya sabe, está dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque el llamado, por más que venga a través de un instrumento, como en este caso el profeta Elías, es llamado de Dios. Y Dios habla al corazón de cada uno. ¿Qué hace entonces Eliseo? Va y sacrifica los 2 bueyes. ¿Por qué? Porque no va a dejar nada atrás. Porque no va a dejar nada atrás a lo cual volver, a lo cual dirigir su corazón. Ay, es que mis bueyes que estaban ahí, si yo siguiera trabajando con ellos, si yo siguiera en mi vida de antes. No, cierra la vida que ha llevado hasta ese momento. Es decir, ya no va a volver atrás. Y esto es lo que se requiere para efectivamente responder a la vocación. La vocación sacerdotal, pero la vocación, la vocación matrimonial también. Oye, cuando una mujer o un hombre quieren casarse, pero no quieren cerrar lo anterior. No, sí, yo me voy a casar, pero yo no me alejo de mis papitos. Entonces no vas a responder como se debe a la vocación. No se trata de abandonar a los padres, no se trata de decir yo ya no les vuelvo a hablar ni me vuelvo a dirigir hacia ellos, pero se trata de responder con diligencia y con ese corazón abierto, habiendo dejado atrás lo anterior para poder responder a la voluntad de Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 33 al 37. Recuerda que estamos leyendo el Sermón de la Montaña. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Recuerda que en el camino que nos está planteando el Señor en el Sermón de la Montaña, lo que nos ha dicho es, en primer lugar, van a tener que alejarse de las apariencias de este mundo. ¿Cuáles son las verdaderas dichas? Si yo no tengo claro cuáles son las verdaderas dichas de este mundo, entonces mi corazón se lanzará a buscar lo que el mundo me dice que es ser dichoso. Al decidir caminar el camino del Señor, entonces voy a tener que convertirme en sal de la tierra y luz del mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la iluminación que me da Cristo. ¿Cómo me ilumina Cristo? Ya me ha iluminado sacándome de las apariencias de las falsas dichas, pero ahora va a llevar a plenitud la ley y los profetas, no abolirlos. Y en eso estamos metidos en la lectura. Se les dijo a los antiguos, no matarás, pero yo les digo, no solo que es agarrar una pistola y meterle un tiro, el enojo, los insultos, el desprecio. Se les dijo a los antiguos, no cometerás adulterio, pero aquel que es lujurioso y mira con deseos a otra mujer está cometiendo adulterio. Y va a tener que salir a través del sacrificio. Y en esa línea es que sigue el discurso del Señor. Se les dijo a ustedes en los antiguos, a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás al Señor todo lo que hayas prometido. Pero entonces yo les digo, no juren de ninguna manera. Hay algunas personas que piensan que es pecado jurar. No, no es pecado jurar.
pecado es jurar en falso. Siempre que yo juro, estoy poniendo a Dios como testigo. Siempre que yo juro, estoy poniendo a Dios como testigo. Entonces, hay que distinguir dos niveles. El nivel del pecado y el nivel de lo que el Señor quiere que nosotros tengamos como norma en nuestra vida. No para simplemente no pecar, sino para elevar nuestro espíritu. Acuérdate que cuando el Señor nos dice, voy a llevar a plenitud, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, su justicia no puede ser la misma de los escribas y los fariseos, que están pensando solo en el cumplimiento. No, yo cumplí, sí, todo cuadradito. Sino que quiere poner nuestro corazón en la ley del amor. La ley del amor no es simplemente una cancioncita bonita. La ley del amor significa que yo siempre quiero dar más, que quiero servir más, que quiero amar más, que quiero hacer las cosas de mejor modo, que ya no me muevo entre el bien y el mal, sino que me muevo entre lo bueno y lo mejor, y entre lo mejor y lo más excelente. Es decir, no estamos hablando de bien o mal, estamos hablando de elevar nuestro espíritu verdaderamente para vivir con esa meta. No simplemente el cumplimiento es sacar la nota mínima para aprobar el curso. Y en cambio lo que nos pide el Señor es eleven su corazón. Se les dijo que no juren en falso, pero yo les digo, no juren de ninguna manera. No juren de ninguna manera, es decir, no te acostumbres a estar jurando por cualquier cosa. No significa que en determinados momentos no tenga que hacer un juramento. Oye, cuando nosotros hacemos una promesa dentro de la iglesia, estamos haciendo un juramento. Estamos haciendo un juramento. Cuando se llama a un testigo dentro de la celebración de un matrimonio y yo doy mi testimonio, yo vi que estos se casaron o doy mi testimonio antes del matrimonio, sí, estos son solteros y juro, está muy bien. Estaría muy mal si juraras en falso. Lo que nos dice el Señor es, no te acostumbres a andar jurando por todo. ¿Por qué? Porque el modo en que ustedes tienen que vivir, ¿cuál es? El modo es tener un sí que sea un sí. No estar jurando por las puras. Fíjate, por ejemplo, el caso de muchas personas que andan haciendo juramentos o promesas al Señor cuando no había ninguna necesidad o se hacen de forma irresponsable. Lo explico. Se acerca una persona a mí y me dice, Padre, en la confesión he roto un juramento hecho a Dios. Yo juré a Dios no hacer esto. Digo, ¿por qué hiciste este juramento? Primero, he jurado no pecar. Uno tiene el propósito de no pecar. Pero el momento que he hecho un juramento, el momento que he hecho una promesa, ya he puesto otra connotación a ese acto. Y entonces, independiente del acto que sea, independiente del pecado que haya cometido, el primer pecado va a ser el no haber cumplido esa promesa. Hay que distinguir entonces, y parece que muchas personas no logran distinguir entre la promesa y los propósitos. Yo me propongo hacer cosas. Tengo mis propósitos y tengo mi propósito. ¿Y qué pasa si falla mi propósito? Me pongo de pie y sigo intentando, y sigo luchando, y sigo avanzando. Pero no he tenido por qué poner efectivamente una promesa de por medio. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Simplemente que hablemos con la verdad. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. ¿Qué nos está diciendo el Señor? No llenes tu boca de cosas innecesarias. Esa costumbre de, no, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que jurar por Dios una cosa tan elemental, tan básica, tan insignificante? Y peor, lógicamente, si es mentira. Pero aunque fuera verdad, ¿para qué? Si yo
tengo un modo de hablar sincero. Si mi sí es sí, si mi no es no. ¿Qué significa? Que yo lo que digo siempre es verdad. Lo que se diga de más viene del maligno. ¿Qué palabra más fuerte e importante? Lo que se dice de más viene del maligno, lo cual nos debe llevar a reflexionar sobre la economía de nuestro lenguaje. No hablar de más. No hablar de más, no acostumbrarnos a hablar. No es que yo tengo que llenar todo vacío hablando. Bueno, quien tiene que llenar todo vacío hablando seguramente termina hablando cosas que no debe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide, los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.